Saiz Cabrera. Soy militante de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, de la Regional Capital Federal, de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Estoy militando en Hijos hace 10 años, y en mi caso, en mi historia personal, yo tengo a mi papá y a mi mamá. Los dos fueron secuestrados durante la dictadura. Mi papá era sacerdote irlandés, mi mamá era catequista argentina y peronista, y vivía en la Villa 31, era del Frente del Movimiento Villero Peronista. Mi papá estaba ligado al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y todo, desde una práctica religiosa y junto al pueblo. Los dos fueron secuestrados gracias a la intervención de la Embajada de Irlanda, que era el país de origen de mi papá. Se interviene y logran sobrevivir. Es expulsado del país, se dedica a la militancia en derechos humanos. Mi mamá se queda acá en Argentina y después, bueno, después deciden hacer familia. Después, yo nací en Venezuela, en el país donde de alguna manera se exilió y hizo tareas de derechos humanos mi papá, que fundó una organización llamada FEDEFAM, que era la Federación de Asociaciones Familiares de Desaparecidos, que acá en Argentina consistía en abuelas, madres y familiares, y en otros países eran los familiares de El Salvador, los familiares de Bolivia, los familiares de todos los países del continente que estaban sufriendo dictaduras militares, y se daba la resistencia desde los familiares. Y, perdón, a través de esta fundación, ¿recordás más o menos qué tipo de actividades realizaba? ¿Agrupar y llevar los reclamos a foros internacionales? ¿O? Sí, principalmente, el trabajo, mi papá él fallece en el 2010 por razones naturales, muy loco, pero él siempre hizo un trabajo a nivel internacional con respecto a los derechos humanos. FEDEFAM es un organismo que se funda más o menos, si no me equivoco, entre el 81, entre los 80. Él fue los primeros secretarios ejecutivos con la sede central en Venezuela, y los primeros objetivos era poder armar la red y poder que se pueda comprender que la dictadura cívico-militar no era solo en los países aisladamente, sino era todo un plan que venía principalmente de Estados Unidos, principalmente de lo que es la Escuela de las Américas, de lo que era toda la política de instalar el neoliberalismo en el continente. Entonces, mi papá estuvo mucho tiempo viviendo también en Washington, haciendo algunas articulaciones con uno de los Kennedy, que era también sacerdote, con diputados. Estuvieron en protestas en el FBI, en diferentes grupos internacionales, mismo en Londres, en otros lugares donde muchos estaban por exiliados. México, donde también había exiliados, Frente de Solidaridad, que eran militantes que terminaban exiliados, y desde un trabajo de los derechos humanos poder hacer una denuncia internacional para que se ponga el ojo en lo que estaba pasando en América Latina. Un poco es eso la labor de FEDEFAM. FEDEFAM es una red de organizaciones, entonces de alguna manera lo que intenta es darle una visión internacional. Después él estuvo trabajando en algo, hasta los últimos momentos de su vida, para decirlo de alguna manera, en lo que es la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, que es la figura, de alguna manera, para poner esa figura internacional donde la desaparición forzada pueda ser trabajada y donde pueda ser principalmente prevenida y principalmente atacada desde el compromiso de los estados para que no se practique. ¿Trabajó en la redacción del él estuvo redactora? Trabajando justamente en eso. Se la pasaba viajando, por lo menos nosotros la conocemos de chiquito. Era en eso, y él estuvo en la redacción, y después él estaba a cargo del punto focal que era para conseguir la ratificación de alguna manera de la convención. Él justo el año que él fallece, él estaba de viaje y él había tomado como punto focal. Antes estaba en Holanda y ahora pasaba a estar en Buenos Aires y en Argentina, y era para poder ratificar los diferentes países que habían aprobado en la ONU, que puedan ratificar cada uno de sus congresos. Argentina había ratificado y había muy pocos países. Él justo también estaba consiguiendo que Irlanda ratifique y que varios países se comprometan. El que nunca ni está apoyando las votaciones y siempre está ausente en todos esos temas es Estados Unidos, justamente, que es uno de los que mayor comete delitos de derechos humanos en todo el mundo, y era la particularidad de que siempre es el país que nunca vota para estas cosas. No se compromete con los derechos humanos. Entonces,
por ahí un poco el trabajo y lo que mamamos nosotros como familia y como referencia al tema de derechos humanos, sí tiene un plano internacional, no solo por experiencia de vida familiar, porque mi mamá es argentina, mi papá es irlandés y yo nací en Venezuela. La globalización. Sí. Sino también en el trabajo en derechos humanos y cómo vemos los temas de derechos humanos. Mi papá tenía mucha relación también con AFAT, que es la Asociación de Familiares Asiáticos, de desaparecidos asiáticos, que por ahí la conexión que tenía mi papá de poder hablar inglés y español y conocer el paño de los organismos de derechos humanos acá, permitía esa transmisión del lenguaje con las asociaciones familiares que siempre tenían de referencia la experiencia argentina, pero la dificultad del idioma. Entonces por ahí mi papá viajó muchas veces para Asia también. Entonces por ahí un poco el trabajo internacional, digo, siempre entendimos, y por ahí también cuando llegué a hijos me fue muy cómodo encontrar un lugar donde se hablaba de la misma manera que por ahí uno hablaba en casa, de entender justamente esto, los desaparecidos nos pasó todo, tiene que ver con una política que se instaló y una política del terror, y que todos de alguna manera tenemos que ver, y que también tiene un plano internacional de que hay desaparecidos en todos los puntos del mundo, y que también eso a veces sorprendía, porque también hay una referencia con Argentina y con la lucha, ¿no?, contra la impunidad bastante importante, que uno se da cuenta por ahí cuando viene el ojo de afuera, ¿no?, que tiene otra distancia. Pero por ahí en lo particular de hijos, digo, yo me sumo por la historia. Tenés el ADN en no, por eso, en la historia personal. Militante. Pero digo, como hijos, como organización, nosotros tenemos como consenso que para estar en hijos no es condición, no es obligación ser familiar o ser un afectado directo, como nosotros lo decimos de una manera. En hijos puede participar cualquier compañero que esté de acuerdo con los puntos básicos, principalmente, y después, bueno, puede tener algún familiar afectado por la dictadura, pero ahí nosotros donde planteamos que entendemos que todos somos hijos de una misma historia y que desde ese lugar construimos los derechos humanos, y desde ese lugar nos tomamos como organismo de derechos humanos, pero también como organización política. Por ahí, digo, creo que a uno a la hora de hablar de la justicia todo el tiempo se cruza y se dialoga, ¿no?, el plano personal, la visión que uno tiene, y después la visión que empieza a construir colectivamente, ¿no? Creo que hay un diálogo ahí, a veces uno personalmente puede decir algo que me parece justo o no justo, pero uno como sociedad y uno como colectivo empieza a entender también que la justicia tiene otros planos, ¿no? Creo que ahí está el gran salto de hijos, de colectivizar de alguna manera ese concepto. Porque cuando nace Hijos, justamente digo en el año 95, estaba Silingo declarando por televisión los vuelos de la muerte, estaban los genocidas realmente impunes, estaban algunos trabajando en empresas de seguridad, otros en el gobierno, en el poder, otros en la calle, unos se los cruzaban en los bares, en las cuadras de su casa. Era una situación de injusticia, una situación principalmente de impunidad, y muchos compañeros en ese momento planteaban lo primero que salía de la bronca o resolverlo individualmente, ¿no?, esa lucha contra la impunidad. Creo que Hijos lo que logra transmitir es colectivizar eso, y la salida colectiva es la denuncia, la salida colectiva es la construcción de la condena social, la salida colectiva es el escrache, la salida colectiva es justamente entender que la justicia tiene varias aristas y se construye, ¿no? Más allá creo que hoy en día, digo, en Hijos, y uno entiende ese concepto de justicia como dos planos, ¿no? Hay un plano que tiene que ver con la construcción de la condena social, que tiene que ver con la construcción de la conciencia sobre la justicia, la información principalmente, y hay un plano que sí tiene que ver con lo legal, hay un plano que sí tiene que ver con las instituciones que tienen que impartir justicia para, de alguna manera, la sociedad pueda saldar y puedan saldar los familiares lo que es injusto, ¿no? Creo que como hijos, digo, heredamos ese reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, y se le encontró esa vuelta desde una generación, desde una juventud, en plena impunidad, de encontrar una salida colectiva. Creo que la clave ahí está en el escrache. Sí, el escrache principalmente es, digo,
es cómo poder atacar la impunidad, ¿no? Creo que el Scratch lo que logra es visibilizar que los genocidas están impunes y empezar a hacer una construcción de esa denuncia, ¿no? El Scratch en su primer momento surge de reuniones de varios compañeros que se juntaban en familiares dentro de la organización. No tenía el nombre de Scratch, lo que transmiten los compañeros. Justo el otro día haciendo unas entrevistas y charlando con el pelado, era un compañero que estaba en los comienzos intentando construir cuál era el nombre, y por ahí era comisión de condena histórica y reconstrucción social. O sea, se planteaba de un lado de, bueno, cómo se puede condenar moralmente a estos personajes, y principalmente pegarle un sacudón a la sociedad que no está diciendo nada. Creo que eso también era la impunidad aturde, y la impunidad aturde en ese sentido, no solo porque hay una injusticia, sino porque hay una indiferencia que está haciendo un pacto con esa impunidad. Entonces, esa primer comisión, nosotros, contamos de alguna manera, de alguna forma, dentro del relato de la regional capital, que el primer escrache fue a Mañaco. Mañaco era un médico partero justamente de acá, de la ESMA, y él atendía en el sanatorio Mitre, que quedaba en el centro. Justamente para esa época se habían hecho algunos informes en algunos programas de televisión. Estaba haciendo público el tema de una denuncia a partir de unas abuelas con sus nietos, de que Mañaco estaba atendiendo en un sanatorio, y eso llega a las reuniones de la comisión y a las discusiones dentro de HIJO. Nosotros HIJO somos una organización horizontal que nos manejamos por asamblea, y donde se discute y se debate y se trabaja y se avanza a partir del consenso. Entonces ahí es donde se empiezan a plantear algunas estrategias que hacer. Lo primero que sale y lo primero que va tomando forma es hacer una manifestación después de la reunión, ir al sanatorio y reclamar desde afuera. Eso se empezó a hacer todas las semanas, y eso empezó de alguna manera a construir lo que nosotros llamamos el primer Scratch. Mañaco, a partir de estas denuncias y a partir de la repercusión por los medios, porque los primeros Scratches eran muy mediáticos, él tiene que renunciar al sanatorio, no es más atendido, empieza a tener ese efecto que mucha gente no sabía que era atendido por un genocida. Entonces también empieza a generar ese rechazo de la sociedad, y empieza a haber ese choque también del hijo y de la agrupación hijo yendo a los lugares y diciendo, este hizo tal y tal cosa, y empieza a haber esa práctica y ese diálogo con la sociedad y con ese silencio, ¿no?, que se empezó a llenar de denuncia. Entonces, después de ahí el Scratch va tomando una forma, va tomando una metodología, una definición. Nosotros, sí diferenciamos qué es un Scratch para hijos, que es lo que hoy cotidianamente se dice Scratch, porque es una palabra que hasta antes no se usaba, no se usaba cotidianamente, y hoy en día se usa cotidianamente porque fue instalada, y es ya una herramienta política. Nosotros lo entendemos como herramienta política, y entendemos que tiene su diferencia. No es lo mismo un Scratch que una acción directa de cualquier otro tipo, que por ahí en algunas cosas puede parecer un Scratch, pero es una acción directa. ¿Lo podés caracterizar sí. al Scratch? Por eso el Scratch, a partir de esto, de varios años y el trabajo, se empezó a tomar una metodología principalmente de poder focalizar en un trabajo en el barrio. El Scratch pasó de ser un día, un lugar donde llamábamos a todos los medios y se hacía para tener ese efecto mediático, a empezar a hacer una construcción en el territorio. Ahí hay una bisagra, y hay como dos partes del Scratch donde el Scratch ya empieza a tomar una forma. El Scratch principalmente tiene un fuerte trabajo de investigación, un trabajo de investigación muy cuidadoso desde la agrupación. A la hora de uno hacer la denuncia tiene que ir con información verificada, con información clara, porque no se puede denunciar de alguna manera gratuitamente, ni tampoco hacer aguas a la hora de hacer una denuncia, ¿no? Cuando uno se expone también, y uno expone el nombre y se expone frente a la sociedad con una denuncia. Entonces había un trabajo arduo de investigación, y ahí durante varios meses se empezaban a seleccionar algunos Scratch que se podían trabajar. Cuando ya se tenía la información, había una parte de poder conseguir alguna fotografía, poder conseguir algunos materiales visuales, que lo que generaban es justamente eso. Los genocidas siempre trabajaron
en la oscuridad, hasta fueron bautizados como demonios de alguna manera, y eran materializarlos, son personas, son gente que lo pensó, que lo hizo, no son solo locos, para decirlo de alguna manera. Entonces él iba a empezar a romper eso. Lo de la foto era un punto clave para empezar a poder trabajar el Scratch, porque eso genera ese primer conocimiento, ¿no? Que tiene su impacto visual muy fuerte. Con esa investigación y con ese trabajo se caía en un barrio, bueno, se elegía, depende de qué barrio trabajar, y se hacía un trabajo de varios meses. Comúnmente después empezó a tomar una dinámica más o menos de 3 meses de trabajo y de empezar a generar una articulación a través de una mesa de trabajo y de consenso, que en su momento se llamó Mesa de Scratch Popular, que tomó esa forma, trabajando con vecinos, con murgas, con asociaciones, con familiares, haciendo jornada todos los sábados en las plazas, haciendo volanteadas durante la semana, y de repente cada Scratch y cada barrio surgían diferentes cosas, hasta de hacer un cine debate, hasta hacer un documental, hasta hacer una charla, hasta hacer un partido de fútbol, hacer diferentes cosas que depende del barrio y depende también el escrachado, porque eso también dependía un poco del tema. Empieza a ser un trabajo territorial, ¿no? El trabajo con el vecino, primero hay una pata de información, ¿no? De transmitir información y de contar quién era, pero después empezaba a haber un ida y vuelta del Scratch, ¿no? Muchos vecinos acercaban información, acercaban denuncias, muchos vecinos se ponían a militar el Scratch, ayudaban a las pintadas, se ponían de alguna manera a construirlo, y ahí era cuando uno entendía de que esta construcción social justamente lo que hace es fortalecer ese proceso de alguna manera de justicia desde un lado, desde la calle, para decirlo de alguna manera. Sí. Uno de los objetivos era que, para el que nos siga, y la frase si no hay justicia hay Scratch, uno de los objetivos frente a la falta de justicia era que la casa sea su cárcel, que el vecino sepa quién es, que el panadero no le venda más pan, que el taxista no lo lleve, que el diario se niega a venderle el diario, que se genere ese repudio, que tenga acción. Entonces eso llevaba a un día a concretarse con una marcha, que sí hay como estas dos etapas, de ser más mediático a hacer un trabajo territorial. Se pasó prácticamente que cuando pasó la etapa de hacer trabajo territorial, los Scratch pasaron a ser los sábados, prácticamente a la tarde, donde todo el barrio puede ir. El sábado la gente no trabaja y realmente tiene el día de circulación en el barrio, cuando antes por ahí se hacían horarios de semana, horarios televisivos, horarios para tener ese efecto. Entonces empieza a tener también se empieza como a adaptar a esa construcción. Y ahí se marchaba, se iba hasta la casa, se empezaba desde un punto de referencia del barrio, como puede ser una plaza, como puede ser el Cicampeador, como puede ser cualquier punto de referencia, depende del barrio, o una feria o algo, y se marchaba, pero no se marchaba el camino más corto a la casa, sino se marchaban alrededor de 15, 10 cuadras para poder recorrer el barrio y para poder que se enteren todos los vecinos. Entonces ahí es cuando empieza a tomar como esa dinámica y como esa forma de que el Scratch era toda una estrategia de construcción de condena social. Ahí entra todos los que se sumaron al Scratch, le hicieron su aporte. El GAC, el Grupo de Arte Callejero, hizo todo el aporte del trabajo visual y se complementó con Hijos en eso, en un trabajo muy interesante y que le da mucha fuerza de síntesis. Se empezaron a hacer las señalizaciones a tantos metros de genocida, se hacen las pintadas en la calle, se hacen murales, grupos, murgas, en la expresión popular porteña. Decoraban el Scratch, o integraban el Scratch en la alegría, ¿no? Por ahí no me van a matar si digo que decoraban, pero le ponían ilustraban ese lugar carnavalesco, que lo que daba es realmente nosotros militamos los derechos humanos con vida, con alegría, porque entendemos que eso es lo que tenían nuestros padres, la generación de los 30.000 compañeros desaparecidos, y es de ese lugar que estamos felices realmente de estar vivos y estar militando y estar activos. Entonces, un poco el Scratch, para lo que son las movilizaciones, para lo que eran las movilizaciones o las actividades de los organismos de derechos humanos, tenían esa impronta generacional, desde Hijos. El Scratch después terminaba
ponían un recital en la plaza, después fiestas para lograr financiarlo. Un poco ese fue la dinámica. A partir de la inconstitucionalidad de las leyes, de la derogación de las leyes, del cambio de gobierno y la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner de avanzar en políticas de Estado y en políticas de justicia, ahí el Scratch sí tuvimos muchos cambios, muchas definiciones y muchas discusiones. Siempre el objetivo del Scratch fue el juicio y castigo, siempre el objetivo era si no hay justicia hay Scratch. Cuando se abre la posibilidad de que no solo la cárcel sea su cárcel, digo, no solo la casa sea su cárcel, sino que realmente podía haber la posibilidad de que vayan a una cárcel común, una cárcel real, que lo vaya a buscar un patrullero y lo lleve al genocida detenido y tenga un proceso, un juicio y vaya condenado. Ahí nosotros como hijos a nivel nacional, como red nacional, decidimos meternos en los juicios, decidimos completamente meternos. Nosotros cuando decidimos meternos en algo nos metemos con todo. Entonces hay compañeros ahí empezaron investigaciones, compañeros que se metieron, compañeros abogados y compañeros que no eran abogados, que casi terminaron siendo abogados, compañeros que hasta algunos se pusieron a estudiar abogacía en alguna privada para hacerlo rápido. Y empezamos a buscar esas herramientas de entender también un aparato judicial y entender la justicia, que no perdíamos, digo, el ojo en el sentido de que el aparato judicial fue parte de la dictadura cívico-militar y que ahí había mucho engendro de la dictadura. Había muchos jueces de la dictadura, había un aparato judicial que de alguna manera le cerró la puerta a todos los habeas corpus de los familiares. Entonces sabíamos que no era, digo, teníamos que entrar en disputas justamente contra ese poder, y al mismo tiempo sabíamos que era avanzar con juicios casi 30 años después, que eso también implica otro sentido, porque tenemos montones de familiares, montones de sobrevivientes que hoy en día ya no están. Entonces un montón de información que es mucho más complicada reconstruirla, y mucho más complicada construir las pruebas, que justamente es con lo que funciona la justicia. Entonces ahí, digo, nos empapamos y aprendimos un poco el lenguaje de los tribunales, de los juicios, y fue un proceso largo, fue un proceso, digo, desde la derogación de las leyes hasta los primeros juicios, fue un proceso largo. Digo, en el 2006 está la desaparición de López también, que fue un golpe durísimo, no solo para la Argentina, sino también para el movimiento de organismos de derechos humanos y para este proceso. Era una de las primeras condenas grandes, que era la de Checolat, y desaparece a Julio López y se vuelve a ver esa práctica de la desaparición forzada. Entonces, digo, ahí empieza a haber como también momentos donde por ahí nos cerramos más, momentos donde el miedo volvió a circular y donde uno empieza a tomarse un poco más cuidado de algunas cosas, y eso llevó todo un trabajo de empezar a organizar los mecanismos de seguridad, el compromiso del Estado también para poder seguir avanzando con esos procesos, y en el ida y vuelta con los tribunales empezamos a aprenderle, bueno, a encontrarle la vuelta de cómo activar algunas cosas. Entonces ahí es cuando por ahí en varias discusiones decimos, bueno, el scratch tiene que estar en función del juicio y castigo, y hicimos algunos scratches para visibilizar algún juicio, cuando fue el juicio de la masacre de Fátima, que tenía que ver con Coordinación Federal, que era la Policía Federal. Hicimos un scratch a Coordinación Federal, a la central de la policía, en función de, sabíamos que con el scratch en la calle íbamos a visibilizar ese tema en el marco de que se estaba dando el juicio. Claro. Después escrachamos también al que era presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, porque justamente pasaba en lo que es las estructuras de la institución de la justicia. Casación es una estructura armada pleno menemismo, de alguna manera, y estaba funcionando como embudo de las causas contra los genocidas. Estaba funcionando intencionalmente, estaban paralizando las causas. Alfredo Bisordi se había declarado públicamente hace mucho tiempo en contra de los organismos de derechos humanos, había trabajado durante la dictadura
para un juez, cerrándole y rechazándole los habeas corpus a los familiares. Y el scratch se lo hicimos a su casa, fuimos en el barrio, hicimos todo ese trabajo, sí, pero en el marco de que era un scratch, un cómplice del genocidio que estaba paralizando las causas de los genocidas. Respondía un poco al si no hay justicia y scratch, porque era justamente, bueno, recurrir a la calle en el sentido para poder destrabar estas cosas. Alfredo Bisordi, después un poco de ese scratch y también todo lo público que se hace, porque tiene, bueno, un enfrentamiento público también con el presidente de ese momento, con Néstor. Alfredo Bisordi renuncia a la Cámara de Casación, empieza a haber se destraba ahí. Los demás jueces que también estaban paralizando causas empiezan a pensar dos veces al ver esa experiencia, entonces también uno empieza a entender de que sirvió visibilizar eso. Y después, por ejemplo, Bisordi pasó a ser abogado, nada más ni nada menos que de Patti, y se dedicó como abogado defensor de Patti. Entonces ahí también uno terminaba de sacar a la luz todo y decir, bueno, la línea está marcada acá y mira, estos personajes que decían que impartían justicia son defensores de genocidas, digo, y defienden por amor al arte, por decirlo de una manera, a genocidas. Entonces, para que no quedaran dudas, sí, que el scratch había estado bien, ¿no? Entonces, un poco ahí el scratch, digo, empieza a tomar esa dinámica. Después realmente en el trabajo de juicio y castigo, muchas cosas de mucha información que hemos conseguido con los scratches, o muchas informaciones que nos llegaban de los scratches, las empezamos a abocar a las causas. Empezamos a ver que por ahí había información que nos llegaba y si lo trabajábamos prolijamente, lo trabajábamos bien, presentando en un tribunal todo, realmente esa persona era detenida, o se intentaba la detención y bueno, por ahí terminaba prófugo, pero ahí veíamos que por ahí la visibilización antes de ser detenido por ahí no funcionaba de la manera, o perdía el objetivo que nosotros queríamos, que realmente queremos la cárcel, como un perpetuo y efectivo a todos los conocidos, que nos da lo mismo si son 10, si son 20 presos, si son 300, realmente queremos intentar llegar a eso. Hacer justicia. Sí, hacer justicia porque entendemos que eso reconstruye mucho la sociedad y logra saldar un tema y logra dar un piso de construcción de justicia a futuro. Entonces, digo, en los juicios, nosotros por ahí hoy en día lo que más se ve reflejado, el concepto del scratch y la dinámica del scratch es con la construcción de la condena social. Nosotros venimos trabajando hoy en día, por ejemplo, con la mesa de juicio y castigo, como fue la experiencia de la mesa de scratch, la mesa de juicio y castigo con organizaciones sociales, para visibilizar los juicios. En primer momento los juicios no se sabían qué estaban haciendo y nosotros entendíamos que puede estar Videla preso, pero si nadie se entera que está Videla preso, realmente no hay una construcción completa de la justicia, sino nosotros entendemos que la justicia tiene estas dos patas, la construcción de la condena social y la construcción de la justicia legal, propiamente dicha, institucional. ¿no? Institucional. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hacer desde actividades o recitales en los comienzos de los juicios, empezamos a pelear por el tema de las transmisiones, empezamos a pelear por el tema de poder sacar fotos a los genocidas. Los juicios no te permitían entrar con cámaras, no permitían hacer fotos. Nosotros ahí logramos hacer algunos amparos de unas acordadas de la Corte Suprema de Justicia con respecto a permitir sacar fotos en los comienzos y en los cierres. Tuvo un trabajo de hormiga y desde pasos pequeños pero pasos seguros, y con esa visibilización, digo, desde hacer obras de teatro, hicimos un libro con respecto a los juicios, hacíamos el mismo prontuario con la foto, y acá se están juzgando genocidas, de la manera que trabajamos el scratch con la foto, para que también todos conozcan quiénes son, y ahí se logró de alguna manera consolidar más el proceso de justicia. Digo, nosotros pusimos como año un poco bisagra el 2010, nosotros lo planteamos un poco como el año de los juicios porque se lograron activar muchas causas en diferentes puntos del país. Llegó momentos que había entre 15 juicios orales en paralelo en todo el país, y eso logró, para vos. Sí, logró hacer que realmente podamos construir esa manera de vivir los juicios. Nosotros lo vivimos con mucha felicidad, en el sentido de cada vez que
que hay una sentencia, que hay un genocida condenado, cada vez que un testigo va a declarar, que un compañero va a declarar, un montón de compañeros de hijos fueron a declarar. Nosotros somos creyentes en muchos de los juicios, les digo Capital, digo somos creyentes y por causa de muchos compañeros, también de hijos de otros puntos del país, y cada vez que logramos completar esos procesos, que son procesos tediosos, complicados, que uno le costó entender el lenguaje, son lentos, pero realmente nosotros nos sentimos que estamos completando algo que por ahí en otro momento parecía imposible, o en otro momento uno lo veía lejano, casi utópico. Entonces en eso materializar la justicia está bueno y lo transmitimos de ese lado, ¿no? Dijiste la palabra clave, el scratches violentos. No. Ponía un poco creo que la percepción y la construcción más intenso, de la sociedad. No, pero yo hay un compañero que siempre me cuenta muy gracioso una anécdota, que era en un scratch y hablando con una radio y le decía ustedes, ¿cómo ustedes? Casi pendejos, diciéndole, ustedes pendejos, haciendo esto, un scratch violento, haciendo violencia en las calles, impulsando a esto, resolviendo ustedes por mano propia. Y él planteaba, justamente, empecemos a definir violencia. Si ustedes dicen que violencia es pintarle con un manchón de pintura roja una casa, empecemos a definir violencia. Justamente violencia y terror es lo que hicieron ellos. Entonces, un poco creo que a lo largo y ya el año que viene estamos cumpliendo 20 años de la agrupación, creo que el ojo de los 90 era que dijo, es un grupo de quilomberos ligados a quebracho que iban a prender fuego todo. Había un poco de eso en términos de ser un grupo joven y en términos de ir con acción y con bronca contra la impunidad, pero nunca se perdió el ojo y la línea que habían marcado las madres de Plaza de Mayo. Acá, digo, en el movimiento de derechos humanos en Argentina no hubo ningún acto de venganza, no hubo ningún acto, que eso fue un marco clarísimo que pusieron los organismos de derechos humanos, y nosotros en ese territorio construimos. En ese territorio Hijos construyó, creo que hoy en día, digo, ya con 20 años de historia y con denuncias que llegaron a objetivos claros. Nosotros calculamos más o menos son 50 scratches los que hicimos de Hijos Capital, son casi 100 a nivel nacional, digo, de diferentes regionales, o por ahí un poco más. La mayoría hoy está preso, está condenado, llegó, algunos se murieron en el camino, pero también pudimos vivir en proceso de haberlos metido presos. Entonces ahí creo que hay una seriedad que se logró construir y una constancia con la sociedad. Digo, nosotros cuando se nace con esa bronca, ese silencio de esa sociedad, pero bueno, siempre el pueblo estuvo de este lado y el scratch se logró construir con el pueblo, y hoy los juicios se logran batallar con el pueblo. Por ahí un ejemplo claro es la muerte de Videla, ¿no? Donde uno entiende como ese día, que fue un día histórico en el término de la historia, no en el término del periodo, porque uno hubiera deseado que viviera muchos años más en la cárcel. Pero uno entendió que, había un objetivo con la construcción de la condena social que se había cumplido. Ese día que murió Videla no hubo acto de honor a él, no hubo gente que se animó a salir a la calle. No fue un Pinochet. No fue justamente un Pinochet, que por ahí sí en una sociedad mucho más dividida y que no se logró por diferentes formas, puede ser hasta mismo por las construcciones de la sociedad, por los diferentes territorios no se logró esa construcción. Acá hubo un repudio generalizado y una conciencia también generalizada de quién era Videla, quién fue, y pocos se animaron a decir expresidente. Entonces justamente creo que esa construcción, que tiene que ver desde hoy en día, se habla de dictadura cívico-militar, esa construcción de muchos años de trabajo, muchos días sumados de trabajo también, hace que nosotros podamos entender como Hijos está parado de otra manera frente a la sociedad, y también parado, pero no parado de otra manera, pero sí parado con el reconocimiento de 20 años de historia. Después también sabemos que tenemos el compromiso como organismo de derechos humanos, un compromiso generacional también dentro del movimiento de organismo de derechos humanos. Hay, las madres, las abuelas, todos son
organismos ya históricos, donde también muchos familiares, muchos murieron ya y muchos ya están en una edad donde se empezó a ver un traspaso generacional. Nosotros ahí entendemos, bueno, nosotros apostamos a la construcción de la memoria, apostamos a la construcción de la verdad, apostamos a la construcción de la justicia justamente para que no se vuelvan a cometer estos crímenes. Y nosotros, digo, como hijos, estamos construyendo para poderle pasar a las otras generaciones de seguir extendiendo esta democracia, digo, también una de las democracias más jóvenes y al mismo tiempo una de las más largas. Entonces, justamente por ahí ese trabajo es el que venimos haciendo y el que le venimos dedicando todos los días. No, en lo urgente, en los juicios, porque hay un tiempo, podría decir, biológico que hay que lograr que la mayor cantidad de juicios se avance y que se ratifiquen los fallos, porque eso es algo importantísimo para que queden claros y que un cambio de gobierno, un cambio de ejecutivo pueda hacer que de vuelta se suelten todos. Entonces creo que en ese sentido es en el que venimos trabajando, y también desde la memoria, desde los secciones clandestinos de atención, haciendo espacio a la memoria, donde podemos ver un trabajo que se puede sostener en las generaciones y donde podemos ver en un plano mucho más largo, podemos empezar a proyectar de acá a 10 años, a 20 años, a 50 años, realmente podemos pensar de que estamos construyendo otra sociedad y sobre otra base, y donde el trabajo de los derechos humanos también tiene que empezar a tener otra forma, empezar a tomar otra forma y lograr no ser conservadores en un futuro, y realmente que se puedan vivir los derechos humanos y realmente cada generación y cada sociedad tomarlo sobre la base principalmente del respeto y del cuidado.